Bien. Entonces vamos a encontrar el estimador de máxima verosimilitud para una normal. ¿Está? ¿Cómo era la densidad de la normal? Y 0 si no. ¿Está? Entonces nuestra L de máxima verosimilitud, que depende de A y de B, es la productoria de la densidad. Bien, y voy a escribir la densidad como con una forma un poco más compacta. Usando la indicatriz. ¿Se acuerdan de la indicatriz? ¿Todos se acuerdan? Está ahí, ¿están de acuerdo que puedo escribir esto así? ¿O no? Sí, igual, o sea, lo único que hice fue escribirla como más, tipo, más linda, pero el dibujo es el mismo. Retorcido, pero está, se entiende. Bien, entonces ahora que tenemos esto escrito así, de vuelta, todo este análisis se puede hacer sin escribir eso, pero está. Está, y fíjense que esto lo puedo pasar para afuera, pero tengo que multiplicarlo, tengo que elevarlo a la n, porque estoy multiplicando n veces 1 sobre b menos a. ¿Dudas hasta acá? Bien. ¿Por qué queda la n? O sea, mira esto para. Imagínate que haces esta productoria. Estás haciendo A por 2A, por 3A, por 4A y así. Pero el A te aparece multiplicando n veces. O sea, aparecen los n términos y aparece siempre igual. Entonces, esto es lo mismo que escribir. O sea, esto es lo mismo que escribir a la n por 2, por 3, por 4 y así. Entonces el A lo puedes pasar para afuera, pero como aparece n veces, lo tenés que elevar a la n. Y acuérdense que esta es mi función de verosimilitud
Y esto es lo que queremos maximizar. ¿Está bien? ¿Y qué valores toma esto? Bien. Fíjense que los únicos valores que pueden tomar son 0 o 1 sobre b menos a la n, como dice Pablo. ¿Están de acuerdo? ¿Y cuándo vale 0? ¿Y cuándo vale el otro? ¿Cuándo quién? ¿Cuándo qué x sí? Por eso les dije que no tomen logaritmos, ¿sí? Porque fíjense que esto te queda 0. Necesito que sea más específico. ¿Cuándo vale 0, por ejemplo? ¿Cuándo vale 0? Ahí va, es lo que dice Pablo, ¿no? Ojo que esto es un producto, con que un factor me dé 0, ya todo da 0. Entonces, esta productoria vale 0 si un XY no pertenece a AB. Y vale positivo si XY pertenece a AB para todo. ¿Y dónde quiero caer? ¿Quiero caer acá o acá? ¿Quiero caer acá? Ahí va, quiero caer en el de abajo. Entonces, para maximizar n, perdón, para maximizar L, quiero que todos los XY, tranqui. Bien, entonces fíjense, vamos a hacer un dibujito. Tengo datos. ¿Está?
Y quiero que todos los datos me caigan en el intervalo. Eso es lo primero que identificamos, pero tengo muchos intervalos donde eso se cumple. ¿Cuál voy a elegir? O sea, de todos los intervalos que tengo, tal que todos los puntos me caen adentro, ¿cuál es el que maximiza? ¿Cuál es el intervalo que maximiza esto? Porque esto depende, es más grande cuanto más chico sea B menos A. Entonces ahí va, mis estimadores de máxima verosimilitud son. O sea, ¿cuáles son los intervalos más chicos que cumplen eso? Bueno, es agarrar el XY más chico y el XJ más grande y considerar este intervalo. Entonces los estimadores de máxima verosimilitud entonces el máximo de L de AB se da en A igual el mínimo de los xn de los xy y B igual el máximo. Entonces los estimadores de máxima verosimilitud van a ser el mínimo de las variables aleatorias y el máximo. ¿Está claro eso? ¿O no? ¿Dudas, comentarios? Sí. Queremos maximizar esta función. ¿Está claro? Entonces lo primero que observamos es que cualquiera, o sea, el A y B que yo agarre tiene que cumplir que el intervalo comprendido entre los dos tenga a toda mi muestra dentro. ¿Está? Para caer acá y no acá. ¿Está bien? Hasta ahí sí. Está. Ahora, pero el máximo de esto se da cuando B menos A es lo más chico posible. ¿Está bien? Entonces,
quiero el intervalo más chico que contenga a todas mis muestras. Y bueno, el intervalo más chico que contiene a todas mis muestras es el que está entre el mínimo y el máximo. O sea, entre mi muestra más chica y mi muestra más grande. Ah, porque fíjate que cualquier, o sea, tenés este intervalo. ¿Tá? Cualquiera que sea más grande es más grande. O sea, este intervalo cae acá. ¿Estás de acuerdo? Que cae acá. Tá, y cualquier otro que caiga acá tiene que contener estos dos puntos. Pero si contiene estos dos puntos, entonces es más grande que este intervalo. Porque este es el intervalo más chico que contiene estos dos puntos. ¿Está bien? Bien, perfecto. Los XY son los datos que se observan. Exactamente. Justo este no es media muestral. ¿Dudas? Bien. Seguimos entonces. Eh, Vamos a hablar de sesgo entonces ahora. Bien. Acuérdense lo que estamos haciendo. Estamos buscando un buen estimador. Estamos buscando un buen estimador. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que dijimos al principio? Un buen estimador es uno que es consistente, ¿verdad? Que consistente era que cuando yo me vi infinito, ese estimador iba a converger al parámetro. ¿Está? Pero en la práctica, nosotros no nos vamos de infinito. Trabajamos con una cantidad finita de muestras. O sea, estimamos a partir de una cantidad finita de muestras. ¿Está claro? Entonces, para ver qué tan bueno es un estimador para una cantidad finita de muestras, se define lo que se llama el sesgo. ¿Ah? Entonces, esto es un estimador de tita y definimos el sesgo de Tn
como la esperanza de Tn menos T. Ojo que acá hay un error en el práctico, ¿sí? Perdón, Tn menos tita. Decimos que un estimador es insesgado si su sesgo es 0. Sí, pregúntame después de clase. Es decir, que la esperanza de Tn menos T menos tita es 0. O algo que es equivalente es que la esperanza de Tn sea igual a tita. Y esto para todo n. Decimos que es asintóticamente insesgado si la esperanza de Tn menos tita tiende a 0. ¿Está bien? Acuérdense que los estimadores son variables aleatorias, ¿sí? Porque dependen de mis datos, que los datos son variables aleatorias, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el sesgo? Me dice, o sea, ¿cuándo un estimador es insesgado? Cuando en promedio, para una cantidad finita de pasos, estima bien. ¿Dudas de esto? Pero fíjense que esta es una propiedad que habla de una cantidad finita. No habla del... Esta sí habla del límite, pero esta no. Entonces vamos a ver el ejemplo. Eh, Vamos a ver que la esperanza de X, que la media muestral es insesgada para mu. ¿Está? Entonces, para ver que es insesgada, le calculamos la esperanza. Acuérdense que la media muestral, esta fórmula ya la deberían resaber, es esto. Eh, sí, obvio. Es más ser insesgado que ser asintóticamente insesgado. Porque si siempre es tita, entonces obviamente va a tender a tita. ¿Está?
Entonces, ¿cómo calculo esta esperanza? Ahí va, es todo lineal, entonces la esperanza entra para adentro sin problema. Y esto es 1 sobre n. ¿Dudas de esto? Apagué y volví a aprender, Joaquín. Bien. ¿Dudas? Voy a dar un ejemplo medio bobo de un estimador que no es insesgado. ¿Está? ¿Ven este estimador? O sea, es agarrar la media muestral. Vamos a ponerle media muestral. Este estimador es consistente pero sesgado. ¿Está bien? Porque el sesgo es... ¿Cuánto es? Uno sobre n. Entonces está, en el límite va a andar bien. Pero en la práctica es como que está corrido, ¿entienden? Y yo lo puedo empeorar y ponerle tipo 10.000. Y sigue siendo consistente. ¿Sí? Es consistente, pero es una porquería. ¿Entienden? Porque agarra el promedio y le suma 10.000. O sea, no tiene sentido, obviamente. Sí. ¿Está bien? Porque fíjate que la esperanza de esto menos mu es la esperanza de esto menos mu más esto. Y esto vimos recién que era 0. ¿Está bien, Gaetano? Bien. Sí, es mejor que sea insesgado, siempre.
Estoy tratando de... Sí, o sea, fíjate que yo lo definí para un estimador en general. Vos podés estimar la varianza y calcularle el sesgo a eso. ¿Está? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, de hecho? ¿Entienden que, o sea, imagínense que esto es el espacio de parámetros? Si esto es el espacio de parámetros, ¿está? Y acá está el estimador que quieren estimar. ¿Sí? Perdón, el parámetro que quieren estimar. Si su estimador está sesgado y lo hacen muchas veces, le va a dar cosas así para un n fijo. ¿Está bien? Y si está insesgado, les va a dar cosas así. ¿Se entiende el dibujo o no? Es como que en promedio le pega. Ahora, ojo que en promedio le pega no quiere decir que le pegue siempre, ¿no? Porque me podría estar pasando esto, ¿no? Este también está insesgado. Sin embargo, no quiere decir que sea un buen estimador. Pero sin duda es preferible que esté sesgado a que esté insesgado. Perdón, que esté insesgado a que esté sesgado. ¿Se entiende o no? O sea, ese es un problema. Sí. Tomás, mirá la definición de que sea insesgado. ¿Ah? Que sea insesgado quiere decir que en promedio, si estimás muchas veces, le pegás. En promedio. ¿Ah? Si está sesgado quiere decir que en promedio le vas a invocar a otro lugar. Por eso este dibujito. Pero es un promedio, entonces puede ser que en realidad estén lejos. Eso es lo que dije hace un ratito. O sea, podés tener estimadores que sean insesgados, pero no consistentes. ¿Sí? Ta. Bien. Seguimos con la parte 2. Pasa, esa pregunta es media tramposa. O sea, vos
O sea, vos cuando estimás, estimás con un parámetro en mente. ¿Está? Entonces, vos, o sea, es tipo, haces una estimación y te preguntás si está sesgado para ese estimador. Sí, sí se elevan al cuadrado. O sea, si tenés un estimador consistente para sigma y lo elevas al cuadrado, te estima sigma cuadrado, pero el sesgo es una esperanza y la esperanza al cuadrado no es lo mismo que el cuadrado de la esperanza. Así que no es lo mismo calcularle el sesgo a sigma n que a sigma n cuadrado. ¿Está? Bien, vamos a ver si este está sesgado. ¿Se acuerdan de este estimador? Que es la varianza muestral, sí. Bien. Para eso vamos a... ¿Se acuerdan de esta igualdad que me la simplificaba? O sea, si no se acuerdan, la probamos en la primera clase de este práctico y si no está en el ejercicio 1. Pero esto es, era 1 sobre n, la sumatoria es de igual 1 hasta n de x al cuadrado, menos, y ojo que la sumatoria solo agarra esto. ¿Se acuerdan de esta igualdad? Esto era ejercicio 1. Entonces ahora vamos a calcularle la esperanza a esto. Que por linealidad podemos pasar todo por adentro. Esto es la sumatoria, es de igual 1 hasta n, la esperanza de x al cuadrado, menos la esperanza de xn al cuadrado. Bien. Entonces vamos a calcular esto y vamos a calcular esto. Solo la sumatoria. ¿Está? Fíjense que yo quiero comparar esta esperanza. ¿Con qué quiero comparar esto? Para ver que es insesgado. Con la varianza. Entonces me sirve hacer aparecer la varianza. ¿Cómo va a aparecer la varianza? Sí, pero queremos demostrarlo. La varianza de x es entonces esto es la sumatoria de unos hasta n de la varianza
de xy más la esperanza de xy al cuadrado. ¿Está claro esto? Perfecto. Está, y esto es 1 sobre n por la sumatoria es de igual 1 hasta n de sigma cuadrado más mu cuadrado. Y esto es sigma cuadrado más mu cuadrado. Y ahora el azul. Acá lo mismo, ¿no? Esto es la varianza de xn más la esperanza de xn. ¿Esto cuánto es? ¿Esto cuánto es? Mu cuadrado. Y esto... Ah, arriba... No, porque fíjate que estás sumando esto n veces y después multiplicando entre n. Está bien. Está. Y esto es la varianza de las sumatorias de igual 1 hasta n, de 1 sobre n, la sumatoria de igual 1 hasta n de x. ¿Cómo hago esto? Bien, esto es 1 sobre n cuadrado por la sumatoria desde igual 1 hasta n de la varianza de xy más mu cuadrado. Y fíjense que acá usamos la propiedad de la varianza, o sea, propiedades de la varianza, pero también usamos la independencia de los xy. ¿Está bien? O sea, solo podemos pasar para dentro de la sumatoria de la varianza porque son independientes. Si no, no vale. Y esto me queda 1 sobre n, sigma cuadrado, o si quieren, sigma cuadrado sobre n. Esto es... ¿Dudas de esto? Entonces la esperanza es sigma cuadrado más mu cuadrado menos sigma cuadrado sobre n más mu cuadrado. Y esto se me va y me queda que esto es n menos 1 sobre n
sigma cuadrado. Y por lo tanto, es sesgado. Ahí va. Me gusta que te haya hecho acordar a eso. Casi. Pero ahora vamos a Sn cuadrado. Sí, es asintóticamente insesgado porque cuando te vas a infinito esto tiende a 1. Está bien. Para antes de ir a Sn, ¿hay dudas de esto o no? Entonces, este era obvio que era sesgado, porque le puse el sesgo medio a prepo. Pero este no era tan obvio, ¿no? Ahora vamos a hacer... ahora estudiamos el sesgo de Sn cuadrado. Que si se acuerdan, Sn cuadrado era la sumatoria, era lo mismo, pero en vez de n, poníamos n menos 1. ¿Está bien? ¿Cómo calculamos el sesgo de esto? Ahí va. Teníamos esta relación, ¿verdad? Entonces, la esperanza de Sn al cuadrado es n sobre n menos 1, la esperanza de sigma n al cuadrado, y esto es n sobre n menos 1 por n menos 1 sobre n por sigma cuadrado. Y entonces Sn cuadrado es insesgado. ¿Qué no te acordabas? ¿De esto o de esto? Esto simplemente es porque esto, o sea, sigma cuadrado es esto, pero en vez de un n, o sea, es lo mismo, pero en vez de un n menos 1 acá va un n.
¿Está claro? No es más que eso. ¿Llegaste? ¿Más dudas? Nicolás, ¿vos entendiste dónde sale la primera igualdad o no? Está perfecto. Les voy a dar. Sí, ahí va, es eso. Simplemente, si agarrás esto y multiplicás arriba por n menos 1 y abajo por n, obtenés el otro. Y está. Lo mismo al revés. Les voy a dar un poco de intuición de por qué esto tiene sentido. ¿Está? O sea, ¿por qué? Porque la intuición le dice a uno que este es el bueno, ¿no? Porque estamos como haciendo un promedio de n cosas. ¿Sí? Solo voy a dar un poco de intuición de por qué esto funciona. ¿Está? O sea, por qué este es insesgado y este no. ¿Está? Acá estoy haciendo un promedio de n cosas. Pero lo que estoy promediando depende del promedio. O sea, depende de la media muestral. Entonces, estoy haciendo trampa en realidad, porque la varianza no es cuánto, o sea, la varianza es cuánto me separo, intuitivamente es cuánto me separo de la esperanza. ¿Sí? Es un promedio que depende de un promedio. Acá no estoy calculando cuánto me separo de la esperanza, estoy calculando cuánto me separo del promedio de los datos. ¿No? Pero el promedio de los datos depende de los datos. Por ejemplo, si n es igual a 1, este estimador no lo puedo hacer, pero este me va a dar 0 siempre. ¿Está bien? Porque es x1 menos x1 al cuadrado. ¿Eso quiere decir que no tengo varianza? No, quiere decir que tengo un dato solo, entonces el promedio de los datos es... entonces el promedio de los datos... O sea, no, porque es como hacerte trampa al solitario, porque estás tomando un dato solo y diciendo que no tengo varianza. O sea, al hacer esto, al comparar con los promedios de los datos, perdés un grado de libertad. Eso es lo que quiero decir. Si quieren, o sea, solo estoy dando una idea media vaga, ¿está? No me voy a detener en esto, pero esto se llama corrección de Bessel. Y si quieren entender mejor la intuición de por qué esto funciona, pueden verlo en la página de Wikipedia, ¿sí? Que está bastante bien explicado.
Pero está. Formalmente este está insesgado y este no. Es insesgado y este no. ¿Dudas hasta acá? Voy a mostrar el ejercicio completo por si hay dudas. Si no hay dudas, quiero ver unos. Vamos al 7 entonces. Ahí va. El SN se llama corrección de Bessel porque agarrás el sigma n cuadrado y le corregís el sesgo. Es una técnica que se usa muy seguido, agarrar un estimador, o sea, es algo que se usa en la vida real. Agarrás un estimador, calculás el sesgo y lo corregís. Y a veces ni siquiera lo corregís, decís, está, el sesgo es poco, entonces no me molesta y está. Obviamente todo eso depende de qué tanto te importa errarle, ¿no? Bien. Vamos al 7. O sea, en este caso es fácil corregir el sesgo y de hecho el que se usa en la práctica es el SN y no el sigma. ¿Está? Vamos al 7. ¿Está? Entonces definimos un estimador lineal. ¿Conocemos algún estimador que sea así? Lineal, con los datos. Un estimador que dependa linealmente de los datos para la esperanza. Ahí va, la media muestral es justamente eso. No, no. ¿Qué es un estimador lineal? Es tomar n datos y ponderarlos como yo quiera. ¿Está? La media muestral es decir, bueno, todos los datos que tomo les pongo el mismo peso. 1/n. Entonces, una pregunta que alguien podría hacerse es, capaz que puedo conseguir un mejor estimador poniéndole otros pesos. Capaz que si valoro más los experimentos que hice antes, consigo un mejor estimador, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Está claro esto o no? Bien, entonces lo primero que me voy a preguntar es si ese estimador que me construí es insesgado. Ahora, sí, ahí va. Déjame hacer esto y ahora contesto tu pregunta. Sí, Kevin. ¿Cómo calculo esta varianza? Perdón, esta esperanza. Ahí va, paso.
todo para adentro por linealidad. Y por eso es lineal, porque es fácil de calcularle el sesgo. Si no fuera lineal ya sería un poco más difícil. Y esto es la sumatoria es igual a 1 hasta n de a sub i por mu. Entonces, ¿qué tiene que cumplir el estimador para que sea, o sea, qué tiene que cumplir los a sub i para que sea insesgado? Ahí va. No, porque estos no son todos iguales. Claro, la suma tiene que ser 1. O sea, esto es esto por esto. ¿Está bien o no? Profe, yo lo que preguntaba era, ¿viste cuando entra por linealidad la esperanza a las XY? Sí. De ahí, viste que sale el mu porque son todas I y D, pero ¿no saldría un N mu, tal Ah, vez? no, porque lo que estás haciendo es factorizar. Ah, ¿Está? ok, O sea, es ese. A1 por mu más A2 por mu es mu. ¿Está claro? ¿Todo hasta acá? ¿Alguna otra duda? Bien. Si yo quiero entonces que sea insesgado, tiene que valer esto. Un ejemplo es esto, ¿no? Si todos los coeficientes son 1 sobre n, me queda insesgado porque suman 1. Es la cuenta que hicimos al principio de la clase. Ahora, otro ejemplo puede ser que A sub 1 sea 1 y que todos los demás sean... Que A sub 1 sea 1 y todos los demás sean 0. Ahí va, ¿eso que me da? Perdón, cualquiera. Esto me da el estimador x1, ponele. Agarras una muestra y agarras el primero. Eso es insesgado, pero ¿qué problema tiene? ¿Por qué no es bueno? Ahí va, solo tengo un valor y me puede dar cualquier cosa. Sí, sería como la primera muestra me sirve y el resto no. Y el resto las tiro a la basura. Eso en promedio va a funcionar bien, ¿está bien? ¿Está claro? Es insesgado. Pero la varianza es alta. ¿Qué quiere decir?
que si yo uso muchas veces ese estimador, acuérdense que acá quiero estimar el mu, si yo uso muchas veces ese estimador, me va a dar muchos valores distintos. Ahí va. Es la varianza más grande que me puede dar. ¿Entienden esa idea o no? Yo quiero que mi estimador tenga poca varianza para un n fijo. O sea, si tiene poca varianza y está sesgado, estoy del otro lado. Porque, tipo, si yo estimo muchas veces, va a diferir poco. Y si difiere poco y está sesgado, quiere decir que le va a invocar bastante bien. ¿Está clara esa idea o no? Sí. Este estimador está sesgado. Lo voy a resumir así. Me sirve un estimador insesgado, pero que además tenga poca varianza. Porque insesgado es que en promedio le invoca. Yo no quiero que en promedio le invoque, yo quiero que cuando lo estime le invoque. Pero si en promedio le invoque y se separa poco del promedio, entonces le va a invocar casi siempre. Estamos haciéndolo para un n fijo. ¿Está bien? ¿Quedó claro o no? Por eso la segunda parte me pide de todos los estimadores lineales el que tenga menos varianza. ¿Está bien? Entonces, vamos a calcular entonces la varianza de este estimador. Esto es la sumatoria. Esto es la varianza de la sumatoria desde igual a 1 hasta n. Y sí. Y esto lo puedo escribir como la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la varianza, perdón, de a sub i cuadrado, porque acuérdense que son todas independientes, entonces puedo aplicar linealidad y las constantes pasan al cuadrado. Y esto es sigma cuadrado por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de a sub i cuadrado. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bien. Entonces, de todos los A sub i quiero los que minimizan la varianza, ¿sí? Que son los que minimizan esto.
¿Está bien? Pero los A sub I que minimizan esto son los A sub I que minimizan esto, porque esto no depende de qué elija yo. Entonces voy a decir ahora, y ustedes me dicen si me siguen o no, quiero minimizar esto sabiendo que vale esto. ¿Dudas hasta acá? No, ahí, o sea, acuérdate, queremos encontrar el estimador el estimador lineal que minimiza la variable. Entonces los A sub I son las variables porque son los que me definen el estimador. No vamos a derivar, ¿no? Pero si deriváramos sería con respecto a sub I. Pasa que si están haciendo cálculo vectorial, esto es como multiplicadores de Lagrange, porque tenemos esta condición. Pero está. Primero quiero que estemos todos en la misma página. ¿Está claro por qué quiero hacer esto? O sea, ¿por qué minimizar esto implica resolver este problema? Quiero ver unos o ceros. Está, perfecto. Entonces, para eso vamos a usar Cauchy-Schwarz. ¿Está? Y voy a recordar que era. Espero que tengan fresco Galdós. Si no, nos vemos el semestre que viene en Galdós. Entonces, primero voy a dar la versión corta. La versión corta me dice que el producto interno entre U y B al cuadrado es menor o igual a la norma de U por la norma de B al cuadrado. Si U es este vector y B es este vector, las aplicaciones de álgebra lineal están... Ah, mirá, no sabía eso. Está bueno. La versión larga de esto me dice que la sumatoria es de igual 1 hasta n de a sub i por b sub i al cuadrado es menor o igual a la sumatoria de igual 1 hasta n de a sub i al cuadrado por la sumatoria de i igual 1 hasta n de b sub i al cuadrado. ¿Está bien? Esta es la versión corta y esta es la versión larga. Sí, esto es producto escalar. Producto interno, producto escalar.
El producto vectorial se escribe así. Bien, entonces nosotros queremos minimizar esto. Ah, y además me dice que la igualdad se da solo cuando A y B, perdón, U y B son colineales. Entonces nosotros lo que queremos es minimizar esto. ¿Está? O sea que queremos hacer... Queremos encontrar una cota superior para esto. Ahí va, fíjense que si tomo BI igual a 1, entonces la sumatoria es de igual 1 hasta n de ahí por BI al cuadrado es la sumatoria es de igual 1 hasta n de ahí al cuadrado, que es 1. Y eso me saca los ahí me saca los ahí. Pasa de no, o sea, está bien la idea. Está bien la idea. ¿Sí? Esto siempre va a ser mayor o igual a 1. Entonces, ¿está bien? Según la idea de Pablo. Perdón. Va a ser mayor o igual a 1. ¿Está bien? Va a ser mayor o igual a 1. ¿Todos entendieron esto? Yo lo que quiero, repito la idea, ¿está? Yo lo que quiero es encontrar una cota para esto que no dependa de subir. Para decir, esto es lo mejor, esto es lo mejor que puedo hacer. ¿Para qué voy a explicar por qué estamos haciendo esto, Matías? Quiero acotar esto por algo que no depende de subir como para decir, lo mejor que puedo conseguir es esto. ¿Sí? Entonces, el truco que me permite Cauchy-Schwarz es sacar esto para afuera. ¿Está bien? Y si yo saco esto para afuera, puedo usar que esto suma 1 para tener 1 acá. ¿Está? Entonces de acá saco que la sumatoria es de igual, o sea, esto es exactamente n.
Entonces la sumatoria desde igual 1 hasta n de a sub i al cuadrado es mayor o igual a 1 sobre n. Y el igual solo se da cuando los AI son colineales. ¿Está bien? Con los BI. O sea, cuando AI es igual a lambda BI para el 1. Claro, pero, o sea, es difícil, pero para eso estaba la sugerencia, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuánto tienen que valerlos ahí? Ahí va. Y el mínimo se da, ahí va. ¿Qué me dice esto entonces? Me dice que el mejor estimador que puedo dar, el mejor estimador lineal que puedo dar es la media muestral. Ah, porque Cauchy-Schwarz me dice, daos dos vectores, tengo esta desigualdad. Y el igual se da solo cuando son colineales. Entonces, si pongo BI como todos unos, tengo esta desigualdad. Y el igual se da cuando son todos iguales. Perdón, cuando son colineales. Y cuando los AI son colineales con BI, o sea, cuando son todos iguales. ¿Sí? O sea, tenemos el vector B que es A1, AN y W que es B1, BN. Va, que es 1, 1. Cauchy-Schwarz me dice, este igual de acá se da solo cuando son colineales. ¿Está? Y cuando este es colineal a este, cuando, bueno, estos son todos iguales. ¿Está bien, Pablo? ¿O no? Sí, puedo subir a la pantalla. ¿Para qué? Acá escribo mal estimado. Déjame escribir y ya borras. Ahora sí. Bien, voy a dejar de grabar.